Gracias, don Freddy. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a darle la bienvenida esta noche al protagonista, al que nos va a llevar durante esta noche para poder escudriñar su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos un momentito y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos acompañe esta noche. Tome una actitud de oración en este momento, cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a clamar un momentito a la presencia del Espíritu Santo. Tócame, Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo abro mis manos hacia ti, Señor, tócame, para que tu Espíritu Santo venga a llenar mi hermosa comunidad, Espíritu Señor. Aquella de comunidad, Dios, Señor, que un día me vio nacer, Señor. Aquella que comunidad yo que un día quiero me abrió las puertas sentir de esa comunidad la hermosa fuerza de para tu poder yo crecer, amor. Señor. Hoy, Padre amado, yo te entrego a cada uno de Ven tus y servidores, Señor. tócame, Toca sus corazones en esta noche, Espíritu Señor. Utiliza a de tu sierva Dios, con sus bocas, con sus gestos, con mis ojos, Señor Jesús. Todo te lo entrego en esta noche, Señor, para que tu Espíritu Santo venga y actúe, Señor Jesús, desde el fondo de mi corazón para poder transmitir lo que hoy tu palabra quiere darles a ellos, Señor. Hoy empieza un nuevo capítulo, Señor, para la comunidad, unidos por la fe en Jesucristo. que yo Aquellos quiero servidores, Señor, sentir que quizá la se fuerza han de tu quedado en amor. este tiempo, Señor, de pandemia. Hoy, Padre amado, Ven y reclamamos su vida tócame, para que puedan volver al servicio, Señor. Y todas estas Espíritu personas de que hoy el Señor ha tocado su corazón para que puedan estar en esta transmisión, Señor, llega ahí hasta donde cada una de ellas está, cada uno de ellos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno por nombre, Padre amado, para que tu Espíritu Santo pueda entrar en sus corazones. Bendice a cada servidor, bendice a cada familia, Señor, de unidos por la fe en Jesucristo. Y hoy clamamos tu presencia, Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo pueda entrar en cada uno de nosotros. Llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que podamos actuar en esta noche y poder recibir esa palabra, como bien lo dijo el hermano Freddy, que traspasa nuestros corazones, que traspasa esa palabra que es una lanza de doble filo, que penetra y que así como llega, no sale y no regresa, Señor, no regresa esa palabra, nunca regresa vacía, Señor. Hoy, Padre amado, clamamos tu Espíritu Santo para que tú vengas, Señor amado, y nos llenes de tu presencia y nos des esa fuerza, Señor, que necesitamos todos en esta noche, Señor. Que cada palabra, Señor, que hoy mis hermanos escuchen, sea porque tú lo has puesto y que llegue directamente a sus corazones, Señor. Hoy, Señor, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, Señor amado, para que tu presencia pueda llegar a nuestros corazones el día de hoy. Padre amado, levantamos nuestras manos a ti, Señor, porque sé que hay mucha necesidad, Padre amado, mucha necesidad de ti, Señor. Hay gente lastimada, Señor. Hay gente con mucho dolor, con mucha tristeza, que se siente sola, Señor amado. Hoy permítele que a través de tu palabra, Señor, dales una nueva oportunidad para que se vuelvan a levantar, Señor Jesús. Hoy envía tu Espíritu Santo para que vuelva a fluir, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor. Bendice a cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quedémonos escuchando un momentito la alabanza. Y si usted la sabe, guárdela en su corazón. Cántala ahí desde el fondo de su corazón. Estar a tus pies,
que hoy están conectados. Gracias, amado Padre. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por tu intercesión, por tu fuerza, por tu amor. Gracias, gracias, Jesús. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor ahí donde cada una de ustedes está. Bendigamos nuestra vida. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que hoy nos brinda de poder estar acá. Para mí es un privilegio poderle servir al Señor de esta manera. La verdad es que ver mi comunidad, la verdad que dar frutos en la comunidad que me vio nacer, para mí esto es bien importante. Le agradezco a Dios la oportunidad que me da de hoy poder estar con ustedes. Y vamos a empezar este tema haciéndonos unas preguntas. ¿Cuántas veces hemos escuchado el no en nuestras vidas? ¿Cuántas veces ese no ha llegado a destruir nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos? ¿Cuántas personas han declarado sobre nuestras vidas que no vamos a poder, cosas negativas? Y acuérdense que la palabra de Dios dice que lo que nosotros declaremos con nuestra boca, eso se va a hacer. Nosotros tenemos la potestad de abrir las puertas o cerrarlas. Cuando nosotros fuimos niños, teníamos ilusiones. Queríamos ser ese héroe. No sé si alguna vez usted tuvo algún héroe en particular, el Hombre Araña, o usted quería ser Batman, no sé. Pero usted tenía ese héroe que usted quería llegar a ser y usted lo miraba en la tele y usted decía, yo soy esta, yo soy. Incluso hay unos que miraban Goku y decían, yo quiero ser Goku. Tenía a mi hermanito pequeño que decía eso. Entonces, eso era como nuestras metas. Otras personas querían ser como sus padres, tenían como ejemplo a su papá, a su mamá y decían, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. ¿Por qué? Porque era un modelo a seguir. Pero a medida que íbamos creciendo, fuimos perdiendo esos anhelos, esos sueños y nos dimos cuenta que todas esas ilusiones que nosotros teníamos se fueron quedando en el camino. Quizá quisimos ser arquitectos, ingenieros, doctores. Yo no sé qué anhelos tenía usted de niño. Yo no sé si con el tiempo se le olvidó o quizá el recurso faltó en su casa. Quizá no tenía recurso económico. Unos llegaron a la primaria, otros no llegaron a la escuela, otros lograron terminar su carrera, pero ya no llegaron a la universidad y todas esas cosas los fueron frustrando día con día y se les olvidó todo aquello que los motivaba a seguir adelante. Entonces nos volvemos personas frustradas, personas que ya no tienen motivación para seguir adelante. Algunas personas encontraron un trabajo digno, un trabajo que era el soñado, pero lastimosamente con el afán de trabajar se les olvidó familia, tuvieron que sacrificarla muchas veces a la familia, a los amigos, la iglesia, su salud principalmente, porque se entregaron directamente al trabajo. Otros se quedaron con el que, bueno, solo esto puedo hacer y aquí me voy a quedar toda la vida y viven frustrados porque no pueden alcanzar todas aquellas cosas que una vez soñó ser. Quizá logró casarse, tener su familia, tener su hogar. ¿Cuántas personas soñábamos en tener un hogar, un esposo, una esposa, hijos, una casa, un carro? ¿Cuántas cosas anhelamos desde jóvenes, de pequeños? Y algunos lo logramos tener y otros no. Quizá alguien quiso tener un amor, sentirse amado y quizá lo traicionó. Quizá esa persona llegó a traicionar el amor que usted sentía por esa persona y se frustró y dijo, no, yo no vuelvo a amar. Y se le olvidó que podía darse una oportunidad para volver a amar. Pero el miedo, la inseguridad que le causó, todo eso, ya no quiso abrir las puertas, ya no quiso darse esa oportunidad para poder empezar de nuevo. Perdemos la confianza, perdemos la autoestima, nuestro valor propio. Y muchas veces todo esto también nos lleva a perder nuestra propia confianza, el pecado. El pecado nos arrastra, nos derrumba y nos puede marcar e incluso nos puede dejar ahí que ya no volvamos a salir de ahí. Pero eso va a depender de las decisiones que nosotros tomemos. El Señor puede perdonar cualquier pecado. Media vez nosotros tomemos la decisión de querer cambiar. Quizá el coronavirus vino a frustrar tu vida. Quizá tenías proyectos, quizá estabas emprendiendo una empresa y el coronavirus vino a afectar tu economía. Quizá no compartías mucho tiempo con tu familia. ¿Y qué pasó? Vino y te vino a que compartieras con tu familia y ahí te diste cuenta que quizá a veces pues el ruido, es molesto estar en tu casa y eso empezó a fracturar tu relación con tus hijos, con tu familia o
bien te pudo haber unido por el tiempo que no tenías cuando trabajabas, y el coronavirus vino a unir nuestras familias. Al tomar decisiones equivocadas, nos preguntamos muchas veces por qué vivo como vivo, por qué no puedo salir de donde estoy. Y todas esas preguntas vienen a nuestra mente y más bien nos vienen a señalar, y empezamos a juzgarnos nosotros mismos: si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro. Y ya no podemos regresar al pasado. Todos los días tenemos una oportunidad de cambiar. Todos los días tenemos una oportunidad. Cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, tenemos una oportunidad de poder cambiar. El ayer ya pasó, ya no podemos regresar al ayer. El mañana no sabemos, es incierto. No sabemos si el Señor nos va a permitir poder llegar a abrir nuestros ojos el día de mañana. Lo seguro es el día de hoy. Y hoy te puedes preguntar: ¿qué has hecho durante el día? Pensemos qué hemos hecho durante este día. ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? ¿Qué oportunidad tuvimos y no la aprovechamos y la dejamos ir? Y así se nos van pasando las oportunidades toda la vida. Y luego nos lamentamos del por qué estamos como estamos. Dios quiere cambiar nuestra vida. En Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Mientras haya vida, hay una oportunidad. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia también nuestra manera de vivir, cambia todo nuestro entorno. Y aquí vienen otras preguntas. Pensemos para reflexionar. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia o le dará la oportunidad de volverse paciente? Si alguien ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valiente. Si ora por su familia, que sea más unida, ¿cree que Dios lo llenará de sentimientos amorosos o les dará la oportunidad de amarse entre sí? ¿Qué cree usted? Reflexione para sí mismo. Si le pedimos al Señor algo, es porque Él va a actuar, pero también nosotros tenemos que poner ese esfuerzo, esa mía extra, para que también nuestra situación cambie. Y aquí les voy a presentar 3 ejemplos bíblicos de personas que el Señor les volvió a dar una segunda oportunidad, y no un montón de oportunidades, pero en la Biblia están plasmadas estas oportunidades. Y el primero es el rey David. Usted conoce al rey David, usted ya sabe la historia, que era un pastorcito y hasta allá al fondo era el más pequeño de sus hermanos, y siempre lo despreciaban por ser el más chiquito y creyeron de que él nunca llegaría a ser alguien. Mas sin embargo el Señor se fijó en la humildad, porque él dice que su corazón era conforme a Dios. Era un corazón agradable para el Señor. Y el Señor lo llama en medio de todos sus hermanos y lo vuelve rey. Pero ¿qué pasó? Él pecó. Se fijó en una mujer que no era de él. Incluso tuvo que hacer otras cosas para poder llegar a casarse o a quedarse con ella. Y el Señor lo vio. Obviamente el Señor se entristeció su corazón, entristeció el corazón de Dios. Lo voy a parafrasear porque yo creo que todos ya sabemos la historia de estos 3 personajes que le voy a mencionar. Entonces solo le quiero leer lo más importante. En 2 de Samuel 12:7, del 10 al 13, está la historia del arrepentimiento del pecado y el arrepentimiento de David. Pero en el versículo 13 dice: David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado y no morirás. El Señor le está dando una oportunidad de cambio al recibir el perdón de Dios. Entonces David también fue, a pesar de que fue un gran rey, también tuvo su pecado, tuvo su debilidad, y en medio de su debilidad todavía Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó, y fue uno de los mejores reyes. Tenemos un segundo ejemplo, que es la mujer samaritana. Esto está en el Evangelio de San Juan 4, del 1 al 30. En el versículo 16 dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer:
sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos dará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer le dijo, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, venid. Un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron todos de la ciudad y vinieron a Él. El Señor también le dio una oportunidad de cambio a esta mujer. Y ella, al sentirse que había alguien que le había dicho que estaba haciendo mal, muchas veces vamos por el mundo y no hay quien nos diga, mira, por aquí no es la cosa, por ahí no tiene que ir. No hay alguien que nos pare y nos diga, mire, cambie esto para que usted pueda ser diferente. O mire, le está yendo mal en el trabajo por esta razón, cambie y verá que le va a ir mejor. Mire, cambia esto en su matrimonio, cambia esta actitud con sus hijos y verá cómo las cosas van cambiando. Pero no tenemos la oportunidad que alguien nos diga esas cosas más. Sin embargo, si le pedimos a Dios que el Señor le entreguemos, si le entregamos todo lo que somos, Dios va a actuar y nos va a ir mostrando, ya sea Él, a través de su palabra, a través de un hermano, y nos va a decir en qué estamos fallando. Entonces el Señor le da la oportunidad a esta mujer para poder cambiar. Ella cambió lo que estaba mal. Y cuando ella sintió lo que Jesús no la estaba juzgando, incluso en versículos anteriores dice que ella salía al mediodía porque le daba vergüenza. Era una mujer que era juzgada por andar con varios hombres, porque la persona que estaba en ese momento con ella tampoco era su marido. Imagínense qué vergüenza la que ella sentía. Entonces ella iba al mediodía, en el momento cuando había demasiado sol, para que nadie la viera. Mas, sin embargo, Jesús la encontró en ese momento. Y miren qué especial es Jesús, porque Él no viene y la expone, no. Él se encuentra con ella a solas. Se encuentra a solas con ella y le dice que en qué está actuando mal. Entonces ella, al ver que Jesús no la estaba juzgando, ella se va y va corriendo a dar testimonio de lo que ella estaba sintiendo en ese momento y quería traer a las demás personas para que sintieran lo mismo que ella. Entonces, de esa misma manera, Jesús es así con nosotros, nos habla de tú a tú. Él nunca nos va a exponer, nunca va a decir, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo el otro, enfrente de todos, no. Él nos habla directamente al corazón y nos habla también a través de su palabra. En el Evangelio de San Juan 8, del 1 al 11, tenemos el ejemplo de la mujer adúltera. En el versículo 3 dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como le seguían preguntando, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más ancianos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? Ella contestó, no hay ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Imagínense, este es un segundo ejemplo, pero si se dan cuenta, Jesús habla con el pecador cuando se encuentran a solas. Y el Señor le da a esta mujer una segunda oportunidad de redimirse. Incluso el Señor la ve con ojos de amor. Entonces ella siente el amor que Jesús le está manifestando en ese momento. Y ella siente ese amor que el Señor le está dando, porque no la está juzgando. Incluso en medio de todas aquellas personas que la querían matar, juzgar, la que les decían que era de lo peor, incluso en medio de todos ellos, Dios la volvió a dignificar. Entonces imagínense cómo un Dios que nos da la oportunidad de amarnos, un Dios que nos da la oportunidad de cambiar nuestra vida, ¿cómo no nos va a recibir aún en medio de todas las cosas que nosotros hagamos? Aún en medio de todas aquellas cosas en las que hemos fracasado, Dios nos da una segunda oportunidad. Y no una, nos da varias para que nosotras podamos cambiar nuestra vida. También en este pasaje
vemos que todo el mundo la condenaba, todo el mundo hablaba. ¿Cuántas veces de nosotros mismos hemos sido fuente de condenación para algún hermano, para alguien que quizá hemos visto que ha caído y solo hemos juzgado, solo hemos sido fuente para juzgar y no hemos tenido, no somos quienes para venir y levantarle, darle una palabra de aliento? Muchas veces solo señalamos. O a veces, muchas veces hemos sido señalados, hemos sido víctimas de señalamientos, de cosas que han herido nuestro corazón y que por esas mismas cosas que nos han dicho nos hemos quedado y decimos, sí, lo arruiné, ahí se quedó todo, me quebré, ya no puedo seguir, ya no me puedo levantar. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de señalamientos y hemos creído en las palabras que nos dicen, cuando tendríamos que hacer lo contrario, escuchar, callar y meternos en oración para que el Señor nos vuelva a levantar? Y ahora sí, llegamos a la parte que queremos estudiar esta noche, que es la sanación de Pedro. A veces nosotros, al igual que Pedro, hemos negado a Jesús y Jesús le da una segunda oportunidad para poder cambiar su vida, para poder sanar su corazón. Cuando Jesús resucitó, aún Jesús resucitado a los días, Pedro se va a pescar y se siente triste, se siente desolado, porque aunque Jesús haya resucitado, él en su corazón sentía que le había fallado a Jesús. Vamos a leer el pasaje bíblico de San Juan, el Evangelio de San Juan 21, del 1 al 19, y dice, Jesús se aparece a los 7 discípulos. En el versículo 21 dice, después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le llamaban el gemelo, Natanael, que era el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús le preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no, Señor. Jesús les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a la tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era él, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿qué me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Palabra de Dios. Y es así, y ustedes dirán, pero ¿dónde está ahí la sanación de Pedro? Ahorita vamos a regresar el tiempo y nos vamos a ir a ese lugar el día Jueves Santo, cuando Jesús fue apresado. Cuando Jesús se lo lleva, Pedro iba detrás de él, pero Jesús ya le había dicho a Pedro que esa misma noche, antes que cantara el gallo, lo iba a negar 3 veces. Entonces vamos al pasaje
de la negación de Pedro en Lucas 22:54, y dice de que él llegó y habían varias personas, pero había un lugar donde él se estaba calentando y habían unas brasas encendidas. Él estaba a la lumbre son esas brasas que estaban ahí. Él se estaba calentando, llegó una sirvienta y le dijo, tú eres Galileo, y él lo negó. De ahí llegó otra persona y le dijo lo mismo, tú eres Galileo, yo te he visto con él, y él lo volvió a negar. Por tercera vez lo volvió a negar y cantó el gallo. En ese momento Jesús lo volvió a ver y le dijo, sí, solo con la mirada le dijo, yo te entiendo. Pero en ese momento, Pedro, imagínense el dolor que sintió al haber negado a Jesús. Imagínense el dolor de ver a su maestro, aquella persona que comía con él, que le enseñó muchas cosas. Él en ese momento lo estaba traicionando, cantó el gallo y él se acordó, lo vio. Y Jesús no lo vio con ojos de desprecio, con decirle, no, ya viste que te lo dije. No, simplemente Jesús lo vio porque dijo, te entiendo que hayas cometido ese error. Pero en su corazón a Pedro se le clavó esa herida y él costó que sanara. Entonces vamos a este pasaje. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando Pedro se fue a pescar, él iba triste. Él pues no lo dice, pero sí sabemos de que por alguna razón él iba a pescar. Imagínense, de noche. ¿Quién iba a pescar de noche? Pero ese era el trabajo que él podía hacer. Pedro estaba lastimado, Pedro estaba enfermo. Era un líder, pero era un líder enfermo. Y su vocación, su llamado y su servicio ahí sí que estaban quebrantados. Él ya no tenía fuerzas para seguir. Y Jesús, después de haber resucitado, se les aparece en esta ocasión por tercera vez. Y cuando Pedro está pescando, Jesús les habla y les dice que si habían pescado. Ellos dijeron que no. Entonces le dice Jesús, tira las redes a la derecha. Y ellos lo hicieron. Y hicieron una nueva pesca, una pesca grande. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento empezó la sanidad de Pedro. Y ahí es donde la primera sanación que el Señor le da a Pedro, porque es su llamado. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿qué estaba haciendo él? Estaba pescando. Él estaba trabajando. Jesús no llama a las personas perezosas. Por lo regular, Jesús llama a las personas que tienen tanto que hacer, porque saben de que les gusta trabajar. Entonces póngase a pensar, usted ya ha sido llamado para el Señor. Es porque el Señor ya lo vio que usted trabaja. Entonces el Señor le recuerda a Pedro que él estaba trabajando y le vuelve a recordar en ese momento su llamado, que es pescar almas para él. Entonces ahí el Señor empieza a sanar el corazón de Pedro, porque le vuelve a recordar su vocación, su llamado, para qué fue llamado, a ese servicio que el Señor le estaba diciendo. Entonces es ahí donde Jesús vuelve a recrear la escena. Imagínense cuán especial era Jesús con Pedro. Le volvió a recrear el paisaje cuando lo volvió a llamar. Cuando usted vino a los pies de Cristo, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo llegó a los pies de Cristo? Si en este momento se recuerda cuando usted fue a su primer retiro, o cómo fue que usted llegó a Jesús, recuerde en este momento cómo estaba su vida y cómo su vida está hoy. Pero muchas veces se nos olvida todo aquello que el Señor ha hecho. Se nos olvida porque no somos agradecidos. Se nos olvida porque hay tantas cosas que se vienen, ya la corriente del mundo a veces nos arrastra y se nos olvida lo que Dios hizo en nosotros y se nos olvida ser agradecidos. Entonces, de la misma manera estaba Pedro en ese momento, estaba recordando lo que lo que él le había dicho en ese momento. Ven que te haré pescador de hombres. Entonces el Señor empieza a sanar. Esa es la primera parte que Jesús sana en Pedro. El Señor hoy nos invita a recordar nuestro llamado. ¿A qué estamos llamados? Recordar es volver a vivir. Recordemos nuevamente cómo estábamos hace, no sé cuánto tiempo usted lleva de conocer al Señor, o si apenas lo está empezando a conocer, y usted decía, Señor, sí, yo te quiero servir. Imagínese cuando usted tuvo ese encuentro con el Señor, usted estaba emocionado y usted le decía, Señor, yo te quiero servir, llévame a donde tú quieras, y qué emoción, porque usted le quería servir al Señor. Pero en un momento se apagó ese primer amor. Entonces hoy el Señor, así como a Pedro, nos vuelve a recordar a nosotros ese amor y nos dice que regresemos a ese primer amor, que de verdad desgarremos nuestra vida sirviéndole al Señor. No importa, miren, he visto otros grupos en donde no importa que por medio de Zoom o otras aplicaciones se estén conectando, ustedes no saben las maravillas que el Señor ha hecho y no ponen limitaciones, no ponen limitación para poder servir al Señor. Y hoy estamos
usando esta aplicación bendita, porque realmente la comunicación sigue, y le damos gracias a Dios por estos aparatitos, por todo esto, porque es un medio de evangelización. Pero también nosotros nos tenemos que mover, tenemos que seguir con ese llamado que el Señor nos ha hecho. Miren, la Madre Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es la verdad, miren, yo amo servir al Señor. Y usted quizá dice, yo amo al Señor, pero tengo miedo a salir. No, hoy el Señor nos invita y nos quiere sanar de ese miedo que nos han metido, de ese miedo. Claro, tenemos que tener todas las precauciones, por supuesto, pero también nos invita a que salgamos. Miren, allá afuera hay tanta necesidad. He visto tanta necesidad de personas que ahora me dicen, ¿cuándo va a haber un retiro? ¿Cuándo van a hacer una asamblea presencial? Miren que cuándo son los desayunos. Y es que hay tanta necesidad. ¿Por qué? Porque cuando lo tuvieron todo, no lo aprovecharon. He escuchado a gente que me dice, mire, usted tanto que me invitaba y a mí se me olvidó ir en esas ocasiones y ahora que quiero ir no puedo ir. Miren, un día salimos con mi hermana a buscar una misa. Apenas si se estaban abriendo las iglesias, entonces fuimos un domingo, escuchamos misa y al siguiente domingo regresamos y la iglesia estaba cerrada. Entonces nos empezamos a buscar dónde podíamos encontrar una iglesia abierta para escuchar la misa presencial y no pudimos encontrarla. Entonces decíamos, antes todos los días teníamos la oportunidad de ir a misa y la desaprovechamos. Entonces hoy el Señor también nos hace ese llamado para que reconozcamos que hemos perdido muchas cosas, pero también hemos ganado más. Y empecemos por nuestras familias, empecemos a evangelizar por nuestra propia familia. Es ahí nuestra primera iglesia, es ahí donde nos conocen y es ahí cuando más también nos juzgan y nos señalan. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento de la vida alguien me dijo, pero ¿para qué va tanto a la iglesia si no cambia? Y eso es lo primero que nos dicen a nosotros, mire, vaya, ¿para qué está yendo si usted no va a cambiar? Y yo no sé si ustedes la han herido quizá cuando le dicen eso. Pero saben, hermanos, si usted se acerca a los pies del Señor, si usted está llegando a los pies del Señor, no se rinda, aún así le hagan los comentarios que sean. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí por santos, estamos aquí por pecadores. La iglesia es el hospital de los pecadores, imagínense eso, ¿verdad? Bueno, seguimos con la segunda sanación emocional de Pedro. Esta es la sanación emocional de Pedro. Y cada vez que Pedro se acercaba a una hoguera, imagínense, cuando a nosotros nos queda algo marcado en nuestra vida, la recordamos. Por ejemplo, aquí yo me veía con aquella persona que me hizo daño. Y ese lugar usted no quisiera ni pasar porque le recuerda a esa persona. Ahora imagínense Pedro cuando miraba un fuego encendido, se recordaba de su negación. Cada vez que él miraba un fuego, recordaba esa negación que había hecho con el Señor. Inmediatamente dice la palabra que se transportó a la noche del jueves santo, a la madrugada del viernes santo, y recordaba que había negado a su maestro, a su amigo, y era un dolor tan fuerte que Jesús conocía y recreó para él. Imagínense, Jesús se tomó la molestia de volver a recrear todo, porque dice que él, cuando le dijeron, es Jesús, él de inmediatamente se vistió, se tiró al agua y salió primero a la playa para encontrarse con su maestro. Pero ¿qué pasó? Cuando él llegó, vio una brasa encendida, vio fuego, y encima del fuego vio unos pescados y pan. Y al otro lado de esa hoguera vio a Jesús. Entonces imagínense, la hoguera, y volvió a ver a los ojos a su maestro. Y el Señor sana en ese momento esa herida emocional que él llevaba por haberlo traicionado. Entonces Jesús lo mira y ya lo mira con ojos diferentes. Y también él siente la mirada de Jesús en donde él lo ha perdonado. Y él se perdona por haberle fallado a su maestro. Muchas veces cuesta que sanemos nuestro corazón porque no queremos olvidarlo. Yo recuerdo una vez cuando estaba pequeña, y lo cuento en mi testimonio, pero es algo que pasó. Yo estaba muy pequeña y quería ir a la tienda. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero un quetzal. Y yo quería ver, antes eran unos billetes, entonces yo quería ver el billete de quetzal para poder ir a la tienda. Y mi mamá, en su afán, me juntó unas fichitas de a 5, de a 10 quetzales, de a 10 centavos, y me los dio, y me dio las fichitas, pero yo de necia o de niña quería ver el quetzal en físico. Y lo que hice fue agarrar las monedas y tirarlas. Ese día mi mamá me pegó,
pero eso quedó marcado muy, muy dentro de mi corazón y pasaron años y yo lo recordaba y yo decía, mi mamá murió y yo no pude decirle que me perdonara por esa situación. Y era una niña y usted dirá, pero si era tan pequeña, era rebelde, era berrinchuda, lo que usted quiera, pero yo no podía sanar esa parte y me dolía cada vez que yo lo recordaba. Y un día, hace como 3 años más o menos o 4, me recuerdo que llegué con el sacerdote y me confesé. Y yo le dije, mire, yo quiero confesar esto. Y el padre se rió y me dijo, ay, me dijo nada más. Pero yo le dije y le expliqué y le dije que quería sanar esa herida porque en mi corazón me dolía. Y después de ese día empecé a sentir un cambio en mi corazón y cada vez que yo recordaba ese, ese momento ya no me dolía. Entonces el Señor, eso es lo que hace. Miren, nosotros podemos seguir recordando nuestras heridas, podemos seguir recordando todo aquello que nos lastimó, pero ya no nos duele. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestro corazón, cambia nuestro lamento en gozo, dice la palabra. Y esa herida era la que también Pedro no podía sanar. Él recordaba y recordaba y recordaba. Y el Señor en ese momento permite que que Él sane su corazón a través de esa situación. Jesús crea nuevamente escenas para que Pedro recuerde. La tercera sanación que Pedro tuvo fue la sanación de sus recuerdos, es lo que le decía, ¿verdad? Pero esta vez Jesús lo hace haciéndolo que afirme 3 veces que lo ama. 3 veces Pedro lo negó, ¿se recuerda? Que en ese pasaje bíblico Pedro 3 veces lo negó. Pero en este nuevo pasaje el Señor le da esa oportunidad de poder cambiar, de poder reescribir su historia. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces con esas 3 afirmaciones que Pedro le da, él no entendía por qué el Señor le estaba diciendo que le dijera que lo amaba. Pero a través del amor el Señor estaba renovando el servicio de Pedro, estaba devolviéndole la vida a Pedro. Y con esas 3 afirmaciones de amor, el Señor termina de sanar el corazón de Pedro. Cuando le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Y él que le dice, sí, Señor, te amo. Pero la tercera vez él ya se sentía conmovido y le decía, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y es así como Jesús termina el proceso de sanidad de Pedro y le da una nueva oportunidad. Entonces se vuelve un discípulo con mucha fuerza, con mucho Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque su corazón ya fue sanado, porque su vida fue sanada. El Señor le da la oportunidad de reivindicarse. Imagínense ahora el Señor viene a darnos esa oportunidad de volvernos otra vez a Él, volvernos a su presencia, de volver a sentir su amor. La oportunidad es un medio de sanidad espiritual, imagínense. Entonces cada vez que nosotros tenemos una oportunidad es porque Dios nos está dando esa oportunidad de volver a sanar nuestro corazón. Es un medio de sanidad. Las oportunidades que Dios nos da es un medio de sanación. Yo no sé cuántas oportunidades usted ha perdido en la vida. Mi papá siempre pues anheló que todos nosotros como hijos nos graduáramos y que lográramos alcanzar la universidad. Todos nosotros llegamos con ese pensamiento de que teníamos que alcanzar la universidad para enorgullecer a mi papá. Y pues una de mis hermanas, gracias a Dios, pues ya ha podido cerrar la universidad. Otros estamos en ese proceso, pero mi hermana mayor le dio esa honra a mi papá de verla graduada, esa oportunidad de que mi papá todavía la pudiera ver, ahí sí que en vida, graduada, y le dio esa satisfacción, un gozo enorme que sintió mi papá al verla graduada de abogada y notaria. Y yo sé que mi papito está del otro lado viéndome, pero quiero decirle a mi papito que el Señor le está dando una hija que ama servir a Dios, una hija que se ha equivocado, se ha equivocado muchas veces. Y el Señor hoy, a través de esta oportunidad que Él me da, quiero decirle, papito, que tiene una hija que predica, una hija que ama servirle a Dios con todo su corazón, una hija que
que se ha equivocado muchas veces, pero que el Señor también hoy está dignificando a través de esto. Es un medio de sanidad que el Señor está poniendo. En el 2019 fue un año muy difícil para mi vida, un año de cambios, tiempo que fue muy duro para mi matrimonio. Fui muy señalada, fui quizá a veces cobarde. Hubieron tantas cosas dentro de mi matrimonio, pero el Señor, en su infinita misericordia, logró hacer que mi matrimonio volviera a florecer, que nos volviéramos a amar, que nos volviéramos a respetar. Las crisis económicas que teníamos fueron una de las principales causas de que nosotros nos estábamos alejando. El Señor puede hacer cosas nuevas. Hechos 16:31 dice: cree tú y tu casa serán salvos. Hace muchos años yo recibí esa promesa, pero dejé de confiar en el Señor. Yo ya estaba cansada. Yo le decía: Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi esposo? Señor, ¿cuándo vas a cambiar a ese esposo que amo? Pero ya no podía yo sola. Fueron 10 años desde que fuimos novios. Yo empecé a orar por él. Nos casamos y yo seguía orando por él. Fueron 10 años difíciles. Pero yo confiaba en el Señor. Yo me iba a dar testimonios, yo iba a servir a la comunidad, yo siempre iba y hacía lo que el Señor me pedía. Porque yo decía: si yo me ocupo de las cosas de Él, Él se va a ocupar de las mías. Pero hubo un momento en donde yo ya no podía ni conmigo misma. Y le dije: Señor, no es que a usted le vaya a servir lo que yo le voy a decir, pero eso fue lo que a mí me pasó. Yo le dije: Señor, yo ya no puedo orar más por mi esposo, yo ya no puedo orar más por él, ya me cansé y sentí que el amor se había acabado entre nosotros. Y le dije a Dios: yo ya no puedo más. En ese momento mi familia empezó a orar por mí, empezó a orar por él. Y el proceso fue duro, el proceso fue bien difícil. Mas, sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia, miren, a mí me decían: Johanita, siga orando, así como Santa Mónica oró por su esposo durante 25 años. Mi madre oró por mis hermanos, por mí, por mi papá, durante 25 años. Ella murió orando. Y me decían: sé como mi mami. Y yo les decía: es que yo no soy mi mamá. Es que yo no soy Santa Mónica. En medio de mi debilidad, yo ya no aguantaba. Y yo decía: no, Señor, es que ya no te puedo pedir por él. Yo ya no te puedo pedir por él. Yo ya no te puedo pedir que cambies a un esposo que no va a cambiar. Yo ya no tenía ni fuerzas para orar por él. Eso fue en el 2019. Se vino el 2020 y yo, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, yo le decía: Señor, yo no quiero que el 2021 sea igual que este año que termina. Yo quiero que este año 2020 sea un año diferente. Se vino la pandemia y nos encerraron. Y en medio de ese encierro, el Señor empezó a actuar. Nos empezamos a llevar mejor, empezó más la comunicación. Yo creo que lo que nos hacía falta era comunicarnos más, entendernos mejor. Y el Señor empezó a obrar en la vida de él, en mi vida, y empecé a ver cambios. Miren, los dos trabajábamos. Él trabajaba en la mañana y trabajaba en la noche. Y aquí en la casa, les puedo decir, siempre hacía falta la comida. Siempre. A pesar de que los dos trabajábamos. Hoy les puedo decir, en el 2020 él perdió su trabajo. Él empezó a emprender su negocio. Y sabe, hermano, querido hermano, hasta el día de hoy no ha hecho falta la comida en la casa. No ha hecho falta. Hemos podido compartir lo poco que tenemos, lo podemos compartir a veces, pero lo compartimos con amor. Quizá antes teníamos comidas lujosas, por decirle algo, pero no éramos felices. Hoy tal vez comemos lo normal, pero el Señor, en medio de esa comida, yo la puedo servir con amor. De hecho, aprendí a cocinar, porque les admito, no sabía cocinar, aprendí a cocinar. Y cada vez que yo le cocino a mi esposo me dice: ¡ala, qué delicioso!
qué rico. A pesar de que no sé cocinar, el Señor me regaló una segunda oportunidad en mi matrimonio. El Señor me regaló una segunda oportunidad dentro de mi comunidad. Fallé muchas veces también dentro de mi comunidad. Claro que sí. Todos fallamos en algún momento. Y me sentí mal por las personas que pude herir. A veces pretendemos hacer cosas buenas que a la larga resultan siendo malas. Y si hay alguna de esas personas todavía dentro de mi comunidad que logré lastimar, hoy es el día que le pido disculpas, que le pido perdón en nombre de mi Señor Jesús. Porque sabe, si uno no aprende a pedir perdón y a perdonarse por los errores que haya cometido, de nada sirve. Porque uno tiene que aprender a ser humilde. La palabra, el Evangelio de hoy lo decía, teníamos que ser humildes. Si queremos que Dios actúe en nuestras vidas, queridos hermanos, tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que aprender a ser humildes y a recibir el regaño cuando es de parte del Señor, cuando viene con amor, porque es para que nosotros mejoremos, para que el Señor nos dé una segunda oportunidad. Quiero invitar a mi familia porque vamos a orar un momentito, pero para mí es muy importante que mi familia esté, porque han sido el motor. Yo no sé qué es lo que a usted qué le motiva a seguir adelante. A mí me encanta mi familia, yo amo a mi familia. El Señor ha sido maravilloso conmigo, con mi familia. Él me ha dado la oportunidad de confiar en Él, de cambiar. El Señor ha transformado mi vida. Me ha vuelto una persona mejor de la que era antes. Quizá antes servía así con amor, pero ahora lo hago conforme el Señor me lo va pidiendo. Trato de equivocarme menos, porque siempre me equivoco. En este caminar nadie es perfecto, querida hermana, querida hermano, pero Dios nos ama tanto. Esta es una promesa que yo recibí en aquel retiro, en donde el Señor me permitió y me dijo que si yo creía, mi casa y yo seríamos salvos. Quizá no están todos mis hermanos, quizá no están todas las personas que yo quisiera que estuvieran, pero mi familia es bien importante para mí. Esta es una promesa que el Señor me regaló. Esta es una promesa de vida. Es una promesa que hoy yo se la comparto a usted. Si usted ha fallado, si usted se ha quedado ahí, hoy le digo, hermana, levántese, hermano, levántese. Usted empiece a orar por su familia y verá cómo las cosas empiezan a actuar. Cómo Dios empieza a cambiar su vida. Cómo Dios empieza a transformar esa vida que quizás se ha quedado ahí tirada. Quizá usted dice, no, es que ya no puedo. Quizá un familiar murió este año, el año pasado. Quizá murió de coronavirus. Pero hoy el Señor le dice, te doy a ti una oportunidad. Pregúntele al Señor, no le diga por qué o para qué. Pregúntele para qué. ¿Por qué usted todavía está aquí? ¿Por qué usted todavía tiene la oportunidad de estar entre nosotros? ¿Por qué el Señor la quiere todavía con vida? Sé que es difícil perder a un ser querido. Sé que es difícil, querido hermano. Pero Dios tiene un propósito para su vida. Quiere darle una oportunidad de cambio de vida. Quiere darle una oportunidad para que su familia sea resucitada. Quizá ya no hay amor en su matrimonio, pero el Señor le recuerda y le dice que la ama. Que si así como a mí, miren, mi familia no es perfecta. Siempre tenemos más de algunas diferencias, pero eso nunca ha permitido que nosotros no nos amemos como mi familia. Están 3 hombres importantes en mi vida hoy, 4. Está mi papá, está mi esposo, está mi sobrino que es como mi hijo, está mi hermano que ha sido el motor desde pequeña. Él era el motor para que yo me levantara. Es aquel niño el que yo hablo en mi testimonio, el que amo con todo mi corazón. Tengo a mi hermana que siempre está intercediendo por mí. Si usted quiere ver reflejado a su familia, si usted quiere tener a su familia así, empiece a doblar rodillas.
Dígale al Señor que transforme su vida, que le dé una oportunidad de cambiar su vida, que le dé una oportunidad de poder cambiar también usted, para que todo su entorno cambie. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor. Agradezco la vida de aquellas personas, de mis amigos que han estado conmigo orando, que han confiado en lo que el Señor ha hecho en mi vida. De aquella persona que el Señor puso en mi vida como mi guía espiritual. Que Dios lo bendiga, porque es una persona que ha llenado mi vida. Gracias a ese guía espiritual, que quizá no todos los días tenemos la oportunidad de hablarnos, pero cuando está, me da una palabra que me anima, una palabra que me alienta, que ha orado por mí. Yo sé que Él ha orado por mí, y yo oro por su vida, oro para que le vaya muy bien también a Él, y oro para que hoy el Señor transforme su vida, transforme su matrimonio, transforme todo lo que usted, su economía, si está quebrada. Hoy oramos, hoy invito a mi familia para que me ayude a interceder por usted. Grandes cosas puede hacer el Señor. No tenga miedo de recibir. Hoy el Señor puede hacer grandes cosas a través de esta imagen, de esta pantalla. Porque el Señor es omnipotente. El Señor puede traspasar. Hoy, amado Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor amado. Tú conoces, Señor, sus corazones, Padre amado. Tú sabes, Señor Jesús, lo que ellos sienten en su corazón, Señor. Tú sabes la necesidad que hay dentro de ellos, Señor amado. Llena su vida, llena su corazón, Señor. Que a pesar que muchas veces hemos sido infieles, Señor, a ti, que a pesar de muchas veces que nos hemos equivocado, que quizá hemos perdido la ilusión y te hemos dejado a un lado, Señor, hoy, Padre amado, yo quiero que envíes tu Espíritu Santo para que fortalezcas a cada una de las personas que están conectadas hoy. Que bendigas a su familia, que bendigas a mi familia que siempre me ha apoyado, a esa familia que está del otro lado del teléfono. Gracias por esa familia que confía en mí. Gracias por mi familia espiritual. Gracias por unidos por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, porque sé que grandes cosas traes para la comunidad. Hoy levanta, Señor Jesús, aquel servidor que está caído, Señor. Hoy levanta, Señor, aquel servidor que quizá en su debilidad te fue infiel, Señor. Hoy levanta, Señor, aquel servidor que quizá no ha podido salir, que está en frío, Señor. Hoy levántalo, Señor Jesús. Renueva fuerza, Señor, en cada uno de mis amados hermanos, Señor. Reviste, Señor, dale fuerza a aquella mujer que está orando por un hijo, que está orando por un esposo, que está orando por un padre, que está orando por un milagro, por una sanidad económica, Señor. Por aquella persona que perdió la ilusión, Señor, que quizá alguien destruyó su corazón y ahora ya no confía en el amor, Señor. Yo te pido, Padre amado, que actúes en ese corazón herido. Actúa, Señor amado, en ese corazón que quizá ha perdido un ser querido en estos meses, en estos días, Señor. Quizá perdió la ilusión porque era su motor para seguir adelante. Hoy, Señor, levanta su corazón, quema y renueva, Señor amado, ese corazón que está frío, Señor. Renueva las fuerzas, porque sé que el duelo es difícil superarlo, Señor, pero solo con tu ayuda podemos lograrlo, Señor. Hoy, Señor, tú que eres un Dios de oportunidades, Señor, y que nos das esa oportunidad de seguir adelante, mi Dios amado. Te entrego, Padre amado, a todas esas personas que hoy te están clamando por un milagro, por una sanidad, porque cambie su vida, porque cambie su situación. Hoy, Padre amado, te entrego la vida de tu hijo Efraín Andrade, Señor, a su familia, Señor. Hoy, Señor, junto con mi amada comunidad, Señor, levantamos nuestras manos, levantamos a ti, clamamos, Señor, para que llegues ahí a esa cama donde él está postrado, Señor, porque es un servidor grande, Señor. Es un servidor que te ha servido con mucho amor, Señor, y que lastimosamente a través de su enfermedad, por este proceso que él está pasando, Señor, sé que no es fácil, Señor amado,
Pero te entrego, Señor, su vida, te entrego la vida de su esposa Irmita, de sus hijos, Señor, por esa enfermedad, Señor, para que empiece a retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanos. Y hoy declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo llega a esa cama, Señor, y lo levanta nuevamente en victoria, Señor. Yo he visto milagros, Señor. He visto milagros hacerse dentro de mi familia, dentro de mi vida. Y hoy te pido un milagro para cada una de estas personas que están muy conectadas, Señor. Tú conoces lo que ellos sienten en su corazón, Señor. Permite, Señor, que la sanidad a través de la oportunidad llegue en su vida, Señor. Que esta palabra que hoy escucharon, Señor, que llegue hasta los huesos, Señor. Y que le dé esa fortaleza que tanto necesita para poder ser renovado. Gracias, Señor Jesús, por las oportunidades que nos das todos los días, a pesar que somos infieles, Señor, a pesar que fallamos, Señor, a pesar que todos los días quizá te hacemos llorar, Señor. Permite, Señor, que hoy esta comunidad se vuelva a levantar, Señor, en tu nombre. Bendecimos al equipo Timón, Señor. Bendecimos a esas cabezas, Señor, que han levantado o han mantenido, Señor, esta comunidad, Señor amado. Bendigo sus vidas, bendigo la vida de mi coordinador, Señor, porque si no fuera por él, hoy yo no estuviera aquí dando testimonio de la gloria que tú has hecho, Señor, en mi vida. Bendigo la vida de Marisol, Señor, porque tú conoces, Señor, lo que hay dentro de ella, Señor. Mas, sin embargo, ha sido una mujer fiel, una mujer que te ha servido, Señor, a pesar de tantas cosas, a pesar de su cansancio, a pesar de su trabajo, Señor. Te pido, Señor, por Auri, Señor, porque tú conoces, Señor, que su vida vino a cambiar, Señor. Pero hoy, Señor, le recuerdas y le devuelves, Señor, esa sonrisa y la miras con amor, Señor. Porque es una mujer que también ha sido una mujer que ha luchado, Señor. Y hoy la has bendecido con su hijo Juan Pablo, Señor. Bendigo la vida de mi hermana Evelyn, Señor, porque ha sido una mujer que, a pesar de todas las cosas que le ha tocado vivir, Señor, sigue al pie del cañón, Señor. Sigue al pie de a los pies de tu Madre Santísima, intercediendo por toda mi familia, por todas las personas. Te doy gracias, Señor, porque sé que también has actuado en la vida de Sonia, Señor. De Sonia González, Señor. Bendice su salud, Señor amado. Restaura su vida. Si hay algo, Señor, que ella anhela en su corazón, Señor, hoy yo te entrego, Señor, todo lo que su corazón quiera sentir, mi Dios amado. Todo lo que ella te está pidiendo, sus sueños, sus anhelos, todo te lo entrego, Señor, porque he sido una mujer fiel también aquí, Señor amado. Gracias, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte todos los días, Señor. Bendigo a cada uno de los miembros de la comunidad Unidos por la Fe. Y yo sé que grandes cosas vienen para ellos. Gracias por la vida de mis amigos, Señor. Gracias por la vida de esos ángeles que has puesto para que yo me levante, Señor. Cada uno de ellos sabe qué palabra me ha dado para poderme levantar, Señor. Bendigo sus vidas. Bendigo todo, Señor, sus entradas, sus salidas, Señor, su economía, porque han sido un gran respaldo en mi vida. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, Señor. Porque sé, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos de ti, de un Rey que nos ama, que nos dignifica, que nos ama y que nos envuelve con su amor. Hoy ya no tenemos miedo, Señor, de recibir todo, Señor, porque ya no somos esclavos del temor, Señor. Ya no más, Señor. Ya no más temor para la vida de mis hermanos, ni para la vida de nosotros, Señor. Queremos servirte libres del temor, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque estás actuando en la vida de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque un día me trajiste a tus pies, Señor, a través de esta comunidad. Y hoy bendigo a aquellos servidores que no están, Señor. Aquellos servidores que un día me tendieron su mano y me levantaron. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre amado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Solo nos queda agradecerte, Señor. Gracias. Gracias. Bendito y alabado seas. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy